como bien comentó, estamos celebrando a todos los papás, todos los papichis que nos rodean en nuestra vida. Y no solo los papás físicos, sino también los papás espirituales, nuestros pastores y el Padre Celestial. Y en el espíritu del día me gustaría compartir un recuerdo que yo tengo de mi papá de cuando yo era niño. Íbamos a un parque, o sea, cada fin de semana o algunas veces durante la semana íbamos a un parque, como 15 minutos caminando de nuestra casa con nuestro perro, un pastor alemán, o sea, grandota, grandota la perra. Y yo tenía unos 7 u 8 años y siempre veía a mi papá muy grandote. O sea, él me lleva al menos 10 centímetros. Lo veía fuertísimo cada vez que lanzaba la pelota para la perra correr y perseguir y traérnoslo de vuelta. Pues lo lanzaba lejísimos. Y pues siempre era muy inteligente. Mi papá traía lentes, entonces eso agrega, pero también lo sabía todo. Cada pregunta que le hacías, sabía la respuesta. Maravillabas mi papá. Y ese día estábamos jugando con el perro y ya había participado en muchos deportes, entonces yo me creía muy rápido. Y entonces no sé cómo se armó, pero se armó la reta de eres. Y yo le doy, papá, tú eres. Y ya él me persigue y, ya eres y me da. Y ya estoy persiguiéndolo otra vez. Estoy a punto de atraparlo y de repente él se aceleró. Y yo como que me quedé espantado. Dije, ¿de dónde salió esto? Y por más que podía y que más que intentaba yo, no lo podía atrapar. Y me di cuenta que era más rápido que yo. Y me quedé impactado. Dije en ese momento, ¿qué no puede hacer este hombre? Y cuando yo era chiquita, me acuerdo que le pregunté un día a mi mamá, oye mamá, ¿y cuando sea grande me voy a casar con mi papá? Y ella me dijo, no, Abby, él ya se casó conmigo. Tú vas a tener otro esposo, alto, chino, guapo. Y yo veía a mi papá como el mayor de los héroes, fantástico. Él usaba pantalones y aceptémoslo mujeres, es mucho más fácil correr y andar chacoloteando con pantalón y a mí me encantaba usar pantalones. Yo veía que él se iba a trabajar y yo jugaba a que me iba a trabajar. Él se ponía la cartera en la pompi del pantalón, yo me ponía la cartera en la pompi del pantalón y cuando la gente me preguntaba, oye, Abby, ¿cómo es tu papá? Yo les decía, es grandísimo, está enorme, gigantesco, porque yo veía que mi papá pues generalmente era más alto que los demás papás y lo veía enorme, era mi héroe. Y le preguntamos a algunos de nuestros amigos, ¿cómo ves tú a tu papá? Y fíjate, vamos a ver algunas de sus respuestas. ¿Cómo ves tú a tu papá? Mi papá es un varón esforzado y valiente, es un gran consejero. Mi papá es alguien en quien puedo confiar. Mi papá es mi apoyo en oración y cuando tengo tiempos difíciles. Mi papá también es mi ayudante de cocina, es muy cariñoso y es de muy buen comer, es muy chistoso y también lo admiro porque es muy perseverante. Ya, te amo, papá. Bueno, mi papá ha sido una persona que siempre me ha ayudado en todo, me ha dado consejos conforme a la palabra, siempre ha estado ahí para mí, me ha apoyado y siempre ha estado al pendiente de mí y apoyándome en todo lo que puedo. Le agradezco también a Dios porque lo ayuda a ser un hombre valiente, un hombre que siempre se preocupa por nosotros y un hombre muy trabajador. Para mí mi papá significa uno de los mejores regalos y bendiciones que Dios pudo haberme dado en esta vida, pues siempre está para cuidarme, para apoyarme, para protegerme y para enseñarme cada día de la palabra del Señor. Y sobre todo para mí, para mi familia, significa un milagro y estoy completamente agradecida y agradezco todos los días a Dios porque nos permitió tenerlo todavía aquí. Y como ellos, el día de hoy queremos darle gracias al Señor, gracias a nuestro Padre Celestial, por nuestro Padre Espiritual, nuestro Padre Físico que está aquí sobre la tierra en este tema que se llama Gracias, Papichi.
Y vamos a Juan 15:1. Juan 15:1 y dice así, este es Jesús hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a orar para que Dios se revele el día de hoy y que podamos celebrar los padres junto con Él. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, agradecidos contigo por el amor que has depositado en nosotros y por los padres, los papás que nos has rodeado, con los que nos has rodeado. Nuestro Padre físico, nuestro Padre espiritual, nuestros pastores. Y te damos gracias a ti porque nos has invitado a formar parte de tu familia, Señor. Háblanos el día de hoy para que podamos regocijar contigo en esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo llegué a México, habían muchos elementos de la cultura que me sacaron de onda. O sea, un buen elemento era la comida. Lo creativo que son los mexicanos con los ingredientes y qué tan variados son los platillos. Otro elemento que me costó trabajo eran las convivencias, sobremesas de muchas horas. Y pues también me espanté cuando me comentaron que una boda chiquitita era de 300 personas, 500 personas, o eso fue una boda muy pequeña. Pues me espanté, me sacó de onda porque es otro país. Y entre las muchas diferencias que noté, una que destacó fue cuando llegó el 10 de mayo. En el extranjero es comúnmente pensado que el 5 de mayo es la celebración más grande en México del año. Pues pasa el 5 de mayo, nada sucedió ese día realmente. Y pues llegamos al 10 y las plazas atascadas, los restaurantes sin lugar para moverse y pues hasta hay puente en los trabajos, en muchos de ellos. Y yo pensé, híjole, pues espérate hasta el Día del Padre, ¿cómo se va a armar? Pasa el tiempo y creo que pasó algo así, pero lo que suele pasar es que mi mamá me recuerda de los cumpleaños de mis hermanos, etcétera, y me llega un mensaje y dice, hola Oscar, acuérdate que ayer fue el Día del Padre, se te olvidó celebrar, felicitarlo, entonces pues ahí te lo encargo. Y yo, ¿qué? Checo Google y efectivamente. Y yo, ¿pero qué pasó aquí con los padres? Cero pachanga. Aunque esta elevación de la mamá como matriarca de la familia es algo muy latino, en el mundo occidental hay una devaluación general del rol del padre en la familia. Se nota en las películas americanas, como el papá siempre se pinta como ese baboso, ignorante, incapaz que ni puede un día con sus hijos en la casa sin su esposa. También la ideología del género, la raíz del feminismo y tantas otras cosas, está teniendo un impacto fuerte sobre la percepción del rol del padre en la familia en los últimos años. Disminuyen el lugar del hombre en la casa y nos desviamos la sociedad está desviándose del orden de Dios. Hoy en día casi es un hecho que un hombre no cristiano no está aceptado como la cabeza de la familia. Pero si el hijo, como vimos la semana pasada, si hemos de tener tremendos hijos que son como plantas crecidas en su juventud, hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, Salmos 144, 12. El padre tiene un lugar de suma importancia en la familia, como Jesús dijo, labrador y también como arquitecto y merece de nuestro respeto, admiración, amor y en particular el día de hoy, agradecimiento. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y como labrador, el padre de una familia es el responsable de trabajar la tierra para crear las circunstancias, condiciones óptimas para la germinación de la semilla, crecimiento de la planta y la cosecha del fruto de la misma. Es decir, como hijos,
como padres de hijos humanos, es crear las circunstancias para el nacimiento espiritual de sus hijos, hablándoles la palabra de Dios, cuidándolos, protegiéndolos, proveyendo lo necesario para su sano desarrollo, mientras prepara sus caminos, creando oportunidades para su crecimiento espiritual y para que dé fruto en su tiempo y tenga una vida bendecida. El padre es el responsable frente a Dios, junto con la madre, pero el padre tiene un rol especial para esta labor. Y que la vida de sus hijos sea de bendición para todas las familias de la tierra, así como Abraham, Isaac y Jacob. Y que lleve su linaje un legado espiritual y extendiendo el reino de Dios en la tierra. Primera de Corintios 3:9 dice, Primera de Corintios 3:9, porque somos colaboradores de Dios. Los padres son colaboradores de Dios. Y vosotros, los hijos, sois labranza de Dios, edificios de Dios. Como padres somos labradores y también arquitectos, diseñando para sus hijos, como si fueran edificios, su vida, diseñando su vida, preparándoles, guiándoles para edificar buenos fundamentos y asegurar estándares de construcción en su vida que son del más alto estándar que se pueda. Dice 1 Corintios 3, del 13 al 14, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y con paciencia y perseverancia los padres construyen, preparan la tierra, nos aman y se quedan a nuestro lado hasta que convirtamos en esposos o esposas nosotros mismos. Santiago 5:7 dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Los padres son labradores y arquitectos y es por esto que merecen de un día especial y para conmemorar esto y también para agradecer todo lo que hacen en nuestra vida. Y cuando hablamos de papá, seguramente lo primero que se nos viene a la mente es tu papá físico. Pero ¿sabías que tú y yo tenemos un papá en 3 diferentes niveles? Tenemos un papá físico, un papá espiritual y un padre celestial. Tu papá físico es aquel varón al que le llamas papito, papi, papá, papichi. Es aquel varón que Dios ha usado para cuidarte, para guiarte, para proveerte, para enseñarte y estar contigo. Algunos llevamos la sangre y la información genética de nuestro papá físico, pero otros, su papá los conoció tiempo después y los amó tanto que decidió tomarlos como sus hijos, decidió aceptarlos en su familia y adoptarlos, ¿verdad? Decidió ser su papá. Ese es el papá físico, el que está contigo. Tu papá espiritual es aquel varón que vela por tu crecimiento espiritual, que trabaja para que Cristo sea formado en tu vida, te capacita, te enseña a ser un discípulo de Jesucristo, te da alimento espiritual, te exhorta y te amonesta cuando es necesario, vela por tu alma. Un papá espiritual es tan necesario en nuestro caminar con Cristo. Y a veces nuestro papá espiritual es más grande de edad que nosotros, como nuestro papá físico el 100% de las veces. Pero otras veces nuestro papá espiritual tal vez es más chico de edad que nosotros, pero Dios le ha dado la autoridad y la unción para ser nuestro papá espiritual, nuestra autoridad, para que tú y yo podamos ser discipulados. Y tenemos el otro nivel, nuestro Padre celestial, que ese es Dios
todopoderoso, porque en el momento en el que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, dejamos de ser siervos, dejamos de ser esclavos y ahora pasamos a ser adoptados como hijos de Dios. Y lo primero que encontramos en nuestro Dios es ese Padre que nos adopta, que nos ama, que nos protege, nos provee, está con nosotros en las buenas y en las malas, y aún a pesar de nosotros, Él está ahí. Dice Romanos, acompáñame a Romanos 8, del 14 al 15. Romanos 8, 14 al 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nuestro Padre Celestial nos adopta y somos sus hijos. Y fíjate que hay una serie que nos gusta mucho, la puedes ver en Netflix, donde estudian el desarrollo de los bebés y de los niños, porque diferentes científicos a lo largo del mundo quieren entender cómo nos relacionamos, cómo vamos aprendiendo todo. Y estudiaron la relación entre un papá y un hijo, y encontraron dos cosas que se nos hicieron súper interesantes. La primera es que las conexiones cerebrales que se forman en un papá por decisión, es decir, aquellos que han adoptado a un niño, son exactamente iguales que las conexiones cerebrales que tiene un papá por sangre. Aún si no conocieron al niño desde el día 1, aún si no estuvieron en su nacimiento, las conexiones cerebrales y la explosión de amor que el papá tiene para el niño es exactamente el mismo, sea papá de sangre o sea papá por adopción. Y la segunda cosa que se nos hizo súper interesante es que para que un papá pueda cumplir su función, ¿qué crees? El niño también tiene que desarrollar conexiones cerebrales hacia él, lo tiene que aceptar como su papá. Es decir, no solamente está en la cancha de nuestro papá físico, nuestro papá espiritual y nuestro Padre celestial, el querer ser nuestro papá, sino es nuestra responsabilidad como hijos el poder aceptarlos como nuestros papás para que ellos puedan desarrollar la función que Dios les ha dado. Oye, Oscar y Abby, me platican de 3 niveles de papá: papá físico, papá espiritual y Padre celestial. Pero yo no tengo un papá físico. Tal vez mi papá nunca ha estado, tal vez me abandonó o tal vez falleció. Entonces no tengo papá, no puedo celebrar el Día del Padre. Te digo una cosa, si esta es tu situación, tú tienes a un papá mucho más grandote que mi papá y el papá de Oscar. Tú tienes a un papá mucho más padre y mayor que todos los papás de los papaces. Tú tienes al papichi de los papichis, porque tu Padre celestial, Dios, te toma no solamente como tu Padre celestial, sino te dice: yo soy tu papá aquí en la tierra. No solo quiero que me conozcas como tu Padre celestial, quiero que tú me hagas tu papá, tu papito, tu papichi. Yo estoy contigo, yo soy tu papá. Como declaró el salmista en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. El Señor pasa a ser tu papá. Salmo 68 del 5 al 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Él no te ha dejado. Y el día de hoy tú puedes celebrar el Día del Padre porque puedes tomar a Dios como tu papá. El Padre Celestial te toma como su hijito.
Y el día de hoy se trata de ser agradecidos con los papás que tengamos, si tenemos o no tenemos un papá físico presente en nuestra vida, pero también todos podemos estar agradecidos con nuestro papá espiritual y nuestro Padre celestial. Y hay 4 grandes razones por las que podemos estar agradecidos el día de hoy. Todos nosotros son que dan vida a los padres, que te cuidan y te protegen, se esfuerzan para prepararte, número 3, y número 4, te aman. Vamos a ir viendo estos puntos. Punto número 1, dan vida. Una vez leí que la probabilidad de que tú nacieras fue en el rango de 1 en 400 trillón. Es decir, 1 millón por 400 millones. O en términos más prácticos, si los ceros no te emocionan, imagina que estás en un barco en medio del océano y en todos los océanos que cubren la superficie del mundo, hay una tortuguita nadando de un lado del mundo al otro. Tú, en el barco, echas uno de esos aros salvavidas en el mar, en un lugar aleatorio. Y la probabilidad de que tú, o sea, tú específicamente nacieras, es como si esa tortuga dice, ay, me quiero asomar a la superficie. Nada hacia arriba y de chiripa su cabecita entra al aro. A uno. Esa es la probabilidad de que tú naciste. Es un milagro que tú estás aquí y fue por parte de tu papá físico y su semilla. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eres un milagro escogido por mano de Dios entre 400 trillones otras opciones que pudo haber hecho. Eres una persona única, llevado al mundo a través de la semilla de tu Padre físico. Y si has aceptado a Jesús en tu corazón, es porque te hablaron la palabra de Dios alguna vez y pudiste nacer de nuevo espiritualmente por parte de tu Padre espiritual. Romanos 8:30 continúa diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto también es un milagro, que un ser nacido en pecado pudo ser rescatado para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de los hijos de Dios, a la familia de Dios y de Jesús. A esto se refería Pablo en 1 Corintios 4:15 cuando dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es un conjunto entre las 3 figuras que hemos mencionado, que tú estás aquí vivo y con vida eterna en tus venas y en tu sangre. Y por esto debemos de agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial, nuestros padres espirituales que están constantemente y fielmente predicándonos la palabra cada semana para que nos mantengamos firmes, y nuestro Padre físico, quien nos trajo aquí para vida eterna y una vida de propósito e impacto en Jesús. Y punto número 2, ¿por qué tenemos que estar agradecidos con nuestros papás? Porque ellos nos cuidan y nos protegen. Fíjate, dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cuando algo te daba miedo en la noche o estaba lloviendo y relampagueando, tu papá estuvo ahí para darte un abrazo y para que tú y yo nos sintiéramos protegidos. Podías correr a sus brazos y te sentías tranquilo.
Tu papá espiritual te cuida y te protege al asegurar que recibes el mejor alimento espiritual y una doctrina sana de parte de Jesús para que tú puedas estar creciendo. Te protege y te cuida al estar orando por ti, al estar como esa vela constante pidiendo por tu alma. Tu Padre Celestial manda ángeles a acampar alrededor de nosotros. Todo el tiempo está con nosotros. Nunca nos deja solos. No se cansa y todo lo que tenemos es gracias a Él. Porque Él ha estado a nuestro cuidado, nos ha protegido y nos protegen aún de nosotros mismos, ¿verdad? Nos protegen de nosotros mismos. Y sabes una cosa, nuestra responsabilidad es aprender a vivir bajo su autoridad y sus cuidados, porque esto trae bendición y trae protección a nuestras vidas. Solteros, vive bajo la autoridad y la protección de tu papá físico, porque así vas a estar protegido de todo mal y te va a ir bien en todo lo que hagas. Escucha su voz, obedécelo. Mira, yo me acuerdo un día, un ejemplo rapidísimo. Estábamos en la iglesia y yo estaba jugando y chacoloteando. Y mi papá me dijo, Abby, quiero que te quedes aquí en este salón conmigo. Te quiero cuidar, quiero que estés aquí. Y yo no escuché su voz y en el momento en el que vi que estaban distraídos, me fui a jugar. Y estaba jugando escondidillas con mis amigos, me tocaba contar y de repente estaba en una pared de piedra. Estaba contando 1, 2, 3 y en eso, no sé por qué, hasta el día de hoy, una niña llegó y me empujó mi cara contra la pared y me pegué horrible. Y para no hacerte el cuento largo, perdí medio diente, fue muy doloroso y hasta el día de hoy tengo que ir al menos una vez al año a arreglarme ese diente frontal. ¿Por qué? Porque mi papá quiso cuidarme, pero yo no viví bajo su autoridad y bajo su protección. Vive bajo la autoridad y cuidados de tus papás. Iglesia, vivamos bajo la autoridad y cuidados de nuestro Padre espiritual, porque así vamos a tener una vida próspera como discípulos de Jesucristo. Y vivamos bajo la autoridad y cuidados de nuestro Padre Celestial, porque Él ha prometido estar con nosotros y no abandonarnos aun cuando pasemos por el fuego o cuando pasemos por el agua. Él está a nuestro lado. Solamente como hijos tenemos que decir, mi papá ya me protege, mi papá me cuida, ahora me sujeto a su cuidado, me sujeto a su protección, me sujeto a su autoridad. Como dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Y el tercer punto es que se esfuerzan para prepararte, ya que te tienen cuidados, ya que te están protegiendo, alimentando con todo lo necesario. Ahora te ayudan a preparar el camino para que tú vayas en aumento cada día, que tengas mayores oportunidades, que tengas crecimiento y que puedas dar fruto en su vida. Y para esto necesitamos de su bendición, como Abby dice, bajo su autoridad, con su bendición podemos alcanzar a nuestras estrellas, podemos perseguir los sueños de Dios para nuestra vida. Como en Génesis 1:28 dice, al inicio de la creación, cuando Dios puso el hombre y la mujer en el jardín, dice, y los bendijo Dios, dio su bendición, dio su aprobación y los encaminó. Y dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos, es decir, crezcan, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
como el labrador que con arduo trabajo, el Padre físico, espiritual y celestial, preparan la tierra de tu vida. Se aseguran que tu mundo como plantita sea la adecuada para el crecimiento. Y como humanos, siguiendo con la analogía de las plantitas, que no haya impedimento para que crezcas, que estemos bien direccionados poniendo un palito si es necesario para que crezcamos bien derechitos y bien soportados, para que nos lancemos al cielo y crecemos hasta donde Dios nos dicte. Un padre físico está al pendiente de que el hijo está bien en la casa con sus hermanos, su mamá, sus mascotas. No sé. Está al pendiente de que en la escuela o en el trabajo, que tiene todo lo necesario su hijo para seguir aprendiendo. Tiene una manera de llegar al trabajo o a la escuela, que tenga buena apariencia, que tenga los materiales y hasta ayuda si no se entiende algo o si hay algo en que puede apoyar. Nos dan los padres ese empuje para que cuando tengamos miedo podamos seguir adelante y nos infunden con ánimo cuando nos desmayamos, nos corrigen cuando vamos por mal camino y se aseguran que tengamos un fundamento sólido sobre la roca que es Jesús y consejos en el momento oportuno para que podamos perseguir a los sueños de Dios para nuestra vida. Se esfuerzan para preparar la tierra, crear el ambiente adecuado para nosotros, crecer, para lanzarnos con su bendición. Y de la misma manera, nuestros padres espirituales siempre están procurando nuestro desarrollo espiritual, en búsqueda de pastos verdes, de donde alimentarnos con alimento espiritual fresco para crecer cada día. Dice Hebreos 6, del 1 al 2. Hebreos 6, del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, nunca paremos de crecer, siempre procuramos crecer y ellos están buscando ese alimento para hacerlo. Y dice así, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es decir, hermanos, que debemos de estar siempre buscando crecer sobre los fundamentos que nuestros padres nos han edificado o nos han ayudado a construir. Porque Dios está buscando que crezca siempre. Y también por esto, el día de hoy, podemos agradecer a nuestro papá espiritual y nuestro Padre Celestial por esto. Y punto número 4. Podemos nosotros agradecerles porque nos aman, nos aman. Tu papá físico, tu papá espiritual y tu Padre celestial te ama tal y como eres, en las buenas y en las malas. ¿Alguna vez te has dado cuenta cómo los papás de los recién nacidos se derriten por su bebé? Y mira, tal vez el recién nacidito pues está hinchadito porque acaba de salir, está rojito, tiene como cara de puchero, fuchi, pero los papás lo ven y dicen, es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Yo me acuerdo cuando Puchis nació, mis papás se fueron en la madrugada al hospital, despertamos, nos llama mi papá y me dice, ya nació el bebé. Y está precioso, Abby, está precioso. Y unas horas después fuimos al hospital y vi a Puchis por primera vez en el cunero y yo me quedé así. Yo estaba esperando así ver como al bebé más bonito del mundo. Y yo dije, ay, no está tan bonito, ¿no? Estaba en un error. Primeramente no tenía o no estaba viendo a Puchis con los ojos de un papá que te ve precioso, aún con tus errores, aún con tus caídas, aún con tus defectos. Y en segundo lugar sí estaba equivocada, porque ya una vez que se deshinchó, era uno de los bebés más bonitos que yo he visto en mi vida. Te amo, Puchis. Sí estaba bonito. Y fíjate que hay una parábola en Lucas 15,
del 11 al 32, que seguramente has escuchado. Y es conocida como la parábola del hijo pródigo. Y yo te quiero dejar de tarea que lo leas, Lucas 15 del 11 al 32. Y te voy a parafrasear la historia. Era un padre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dijo: papá, dame todo lo que me corresponde a mi herencia porque me quiero ir. Y fíjate el corazón del papá, tan paciente, tan amoroso. Le dio lo que su hijo le pidió y el hijo se fue lejos de él. Yéndose lejos, vivió perdidamente, se gastó todo el dinero, toda la herencia de su papá. Y tiempo después, cuando ya no tenía ni siquiera algo que comer, él pensó: híjole, en la casa de mi padre, los que son siervos, los jornaleros, tienen algo que comer. Voy a ir con mi papá y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Papá, me gasté todo lo que tú trabajaste para darme en una vida. Tómame como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus siervos. Y cuando el hijo se levantó y iba hacia casa de su papá viéndolo de lejos, corrió, lloró, lo abrazó, lo besó, se quitó su manta, le dio un anillo y le dijo: hijo, bienvenido a casa, te estaba esperando. Pidió que hicieran una fiesta, una pachanga por ese hijo que lo había considerado muerto, pero que estaba regresando a casa. Y tu papá físico, tu papá espiritual y tu Padre celestial te aman y te reciben aún con los errores que tenemos. Ellos tienen compasión de nosotros. El corazón de un papá es un corazón con compasión. A pesar de que nos equivocamos, ellos nos siguen recibiendo como sus hijos. No nos dejan en la calle. Dice Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Muchas veces tú y yo somos ese hijo pródigo, que a pesar de ser amados por nuestros papás, físico, espiritual o por nuestro Padre celestial, decidimos darle la espalda. Quien a pesar de tenerlo todo en casa, decidimos mejor probar otras cosas, invalidar su autoridad y decir: yo no quiero eso, ya mejor me voy por allá. Pero a pesar de que ese hijo pródigo le falló, se equivocó, lo perdió todo y no amó a su papá, nuestros papás vienen corriendo a nosotros. Vienen corriendo a tener compasión, nos dan un besito, nos abrazan de corazón y nos dicen: bienvenido a casa, yo te estaba esperando. Yo quiero estar contigo, hijo. Y a pesar de que nos hemos caído, a pesar de las malas decisiones que hemos tomado, a pesar de que le hemos dado la espalda a Jesús muchas veces en nuestra vida, nuestro Creador sigue pensando en nosotros. A pesar de que le hemos negado y que hemos vivido de acuerdo a nuestros estándares y olvidado quién es Él, invalidando su existencia, Dios nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama y nos perdona, nos acepta tal como somos y nos restaura. Él te ama. Nos reciben en nuestros peores momentos, aun cuando no somos dignos de ser llamados sus hijos. Yo me equivoqué muchas veces como hija, pero mi papá no me dejó un día sin cena o sin desayuno. O dijo: ya no te voy a cuidar y a proteger. Ellos nos aman como somos. Como dijo Juan en 1 de Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Date cuenta del amor del Padre Celestial, que Él dio todo por ti.
aunque tú y yo no lo merecíamos. Él dio a su Hijo por ti para que tú y yo podamos estar aquí. Nuestro papá físico, nuestro papá espiritual y nuestro Padre celestial son labradores en nuestra vida. Ellos, y debemos de estar agradecidos por cada uno de ellos. Ellos nos han dado vida, vida física y vida espiritual, vida eterna. Nos han cuidado, protegido, nos han mantenido bajo su autoridad y su responsabilidad para vernos crecer. Se han esforzado para preparar nuestros caminos y nos han dado su bendición para crecer y para salir al mundo y dar fruto en nuestra vida y llevar su linaje aún más allá. Y nos han amado independientemente de nuestros errores y nuestras fallas. Han estado ahí con nosotros. Y el día de hoy queremos orar juntos por nuestro papá espiritual, nuestro Padre espiritual, dándole gracias por todos ellos en nuestra vida. Lo vamos a hacer juntos, así que te invito a cerrar tus ojos y tomar este momento para con Dios agradecerle por sus vidas y luego en el día celebrarlos como se debe de celebrar. Entonces, cerremos nuestros ojos. Padre celestial, te doy gracias por mi padre físico, Charles, por todo su amor y su cariño y sus bondades conmigo, su paciencia y su presencia a lo largo de mi vida, su constancia, Señor. Te doy gracias por mi padre espiritual, porque a través de George y nuestros pastores, y aún por Hillsong me has dado vida y vida eterna por Jesús, porque han hablado la palabra fielmente, con constancia y con amor a nosotros, guiándonos, impulsándonos a crecer en ti. Y también, Señor, gracias por tu reconciliación, porque tú has estado presente para con nosotros. Tú nos has amado, tú nos has enseñado a amar y has enviado, mi Padre espiritual, mi Padre físico. Tú, Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si no lo has hecho, dale un abrazo a tu papá. Dile, papá, te amo. Y si tu papá no está ahí contigo, dile, Señor, te amo. Gracias, papá celestial, por estar conmigo. Y queremos escuchar algunas otras palabras de nuestros amigos que les preguntamos, ¿qué es tu papá para ti? Vamos a verlo. Mi papá en cada momento ha estado ahí conmigo, en cada decisión que tomo me apoya, me da ánimos, me aconseja. Él es mi amigo, es alguien en quien le puedo confiar mi vida y le doy muchas gracias a Dios porque desde pequeña me ha encaminado en los brazos de Dios. Tanto a mí como a mis hermanos nos ha enseñado buenos valores, buenos principios. Mi papá nos ha demostrado mucho amor. Te amo mucho, papá. Pues bueno, desde que ya tengo memoria, mi papá ha sido un héroe para mí, me ha enseñado muchísimas cosas, desde nadar hasta cómo impermeabilizar una casa. Y pues bueno, también me ha enseñado a confiar plenamente en Dios, a que mi esperanza viene solamente de Él. Y pues aún le doy gracias por todos los consejos que Él me ha dado para mi vida, para cómo comportarme y cómo vivir una vida agradable a Dios. Lo amo demasiado y le doy muchísimas gracias a Dios por su vida. Bueno, pues mi papá ha hecho muchas cosas por mí, como cuidarme, criarme, darme mucho amor, siempre estar para mí en los momentos que más los necesito. Me da muchos consejos que me sirven de aprendizaje para mi vida. Mi papá para mí es como un héroe, también ha sido muchas veces mi doctor y ha sido mi mejor amigo en situaciones en las que yo le pido ayuda. Él siempre está para mí y lo amo mucho. Bueno, para mí mi papá es una de las personas más importantes en mi vida. Él siempre me ha apoyado, es muy cariñoso conmigo, platica muchísimo y eso me encanta. Siempre estamos platicando, siempre estamos debatiendo, es muy divertido. Me encanta que él siempre
ha luchado porque mis hermanos y yo busquemos de Dios. Yo veo que ha hecho muchos sacrificios por sus hijos y es algo que admiro mucho y que quiero seguir, que día con día aprendo de él y que me encanta. Para mí mi papá es representación de esfuerzo para trabajar todos los días para conseguir lo que queremos. Es representación de amor para con las personas y es parte de los pilares de mi vida. Creo que es uno de los ejemplos a seguir más grandes que tengo. Bueno, pues mi papá para mí es una persona sumamente especial. Es una persona que me ha incautado muchos valores, responsabilidad, amor. Me ha dado ejemplo de trabajo, de cómo superar pues adversidades en tiempos complicados. Y pues sobre todo pues me ha dado ese sentir y creer por hacer las cosas que vienen instituidas en la Biblia y amar al Señor sobre toda cosa. Quiero agradecerle a mi papá por haber estado conmigo siempre, desde chiquita, darme esa confianza y seguridad de dejarme preguntarle mis dudas o contarle mis problemas que he tenido. También le quiero agradecer porque desde chiquita ha estado jugando conmigo o actualmente se interesa por conocer los gustos que yo tengo. Te quiero mucho, papá. Él me ha cuidado, me ha enseñado buenos modales y me ha dado una buena educación. Él me ha ayudado en todo lo que necesito y en las situaciones más difíciles que paso. Él está ahí para apoyarme. Él para mí es un amigo con el que puedo hablar de lo que sea y sin tener temor. Es un padre muy amoroso que me ha enseñado muchas cosas buenas. Qué bonito es escuchar cada una de las palabras, ¿verdad? De los muchachos, de alguno de nuestros amigos hacia tus papás. Y mira, podríamos escuchar la de los niños, podríamos escuchar palabras de adultos. Y yo te quiero decir algo en especial, papá de adolescente. Tus hijos te aman. Tenos paciencia. Tal vez ahorita hemos llegado a una etapa donde es difícil expresarte nuestro amor y a veces no sabemos ni qué onda con nosotros mismos. Tú ten paciencia, dales unos añitos para que puedan madurar, pero ellos te aman. Esperamos, papás, que también se sientan motivados así, porque también tienen un padre espiritual, a su lado, haciendo todas las responsabilidades por ustedes. Estamos muy bendecidos tener ese rol y esta responsabilidad dentro de la familia y es un gozo. Dios les bendice, Iglesia Centro. Disfruten este Día del Padre. Les mandamos un fuerte abrazo y un beso a todos los papás. Nos vemos. Adiós.